Y cualquiera sin ningún conocimiento puede decir, claro, yo sé quién es Dios, yo conozco a Dios, porque en su cabeza solo está la idea de que Él de todas maneras se levanta creyendo en Dios y encomendándose a Dios. ¿Cómo no conocer yo a Dios? Y lo primero que yo hago en la mañana. Eso es una idea, eso es un pensamiento, eso no es conocimiento. Necesitamos realmente conocer a Dios, porque es la esperación que hace el profeta Jeremías. Si alguno ha de alabarse, alábese en esto, en entenderme y conocerme que yo soy Dios, y que fuera de mí no hay Dios. Ese es el deseo de Dios. Es el deseo de Dios, nuestro Creador, ser conocido. Es tanto así que cuando vamos a las páginas de las Escrituras nos damos cuenta que desde la última profecía del Mesías, del Salvador prometido para el mundo, hasta su nacimiento transcurrieron 400 años. 400 años de silencio donde Dios no habló más. Pero Dios no pudo seguir estando callado. Dios volvió a hablar. Cuando se dio el anuncio de que María ahora había concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, y que iba a dar a luz un niño, llamaría su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. ¿Qué le parece? Entonces el deseo de Dios es que le conozcamos, pero que le conozcamos a la manera de Él, porque existen maneras en las que Dios se nos ha dado a conocer, de cómo Dios se ha revelado. Y nos preguntamos en esta mañana, ¿cómo se ha revelado Dios? Y una de las principales verdades que podemos sostener es que Dios se ha revelado a sí mismo en la persona de su Hijo Jesucristo. Dios, el yo soy del Antiguo Testamento, el Dios personal, el Dios Espíritu, eterno, creador, juez y sustentador del universo, ha decidido revelarse a sí mismo de forma visible, porque el Espíritu es incorpóreo. Pero miren la grandeza y la bondad de este Dios, que siendo Espíritu ha decidido revelarse a sí mismo de forma invisible en la persona de su Hijo Jesucristo, para rescatar al mundo de las consecuencias de su pecado. Solo con ese propósito de salvar al mundo una vez y para siempre. Juan capítulo 3 versículo 16 dice la palabra del Señor: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y versículos 17 y 18 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Miren la importancia del conocimiento de quién es Dios a través de su nombre, que es sobre todo nombre. Versículo 18: el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en quién. ¿No ha creído en quién? En el nombre del unigénito Hijo de Dios, porque Dios ahora se ha revelado de forma visible a través de su Hijo Jesucristo, y hay salvación en su nombre, en el nombre de Jesús.
ahora es en su nombre. Porque toda la historia de la salvación del hombre pecador descansa en la persona de Jesús, porque Dios así lo determinó. Porque para los hombres era imposible, para la ley era imposible, pero para Dios no hay imposible. Él lo hizo posible para el pecador, hizo posible su salvación, porque el hombre es pecador por naturaleza y está muerto en sus delitos y pecados. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 3, versículo 23, por cuanto todos pecaron, ¿cuál es su condición? Están destituidos de la gloria de Dios. Y en consecuencia, Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mire desde la perspectiva que ahora tenemos que mirar la salvación. Por medio de quien ahora conocemos a Dios y llegamos a Él. Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sin por mí. Él es el camino al Padre. Él es la verdad del Padre. Él es la vida de Dios. Juan capítulo 14, versículo 6. Y Romanos capítulo 5, versículo 8, ¿qué dice? Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Es la verdad del Evangelio que necesitamos entender para conocer y entender a Dios. Para conocerle como Él quiere, porque Él se ha dado a conocer, y es importante comprender que Dios se nos ha revelado de forma visible en la persona de su Hijo Jesucristo, quien murió en la cruz del Calvario por el perdón de nuestros pecados, para que se cumpliera el propósito eterno de nuestro gran Dios. Ese propósito que se había establecido desde la eternidad hasta la eternidad. Un pueblo santo, una nación, un linaje, un nuevo pacto. ¿Qué Dios nos revela la Biblia? Que la Biblia es la fuente de la verdad de Dios. La palabra de Dios, las escrituras, la Santa Biblia, en sus escrituras originales, es inerrante, no contiene errores, es infalible. Usted puede confiar en lo que ella dice, porque no hay ninguna contradicción. Es la palabra de Dios. Es la mente, el pensamiento de Dios, su voluntad, su deseo, su propósito, sus decretos, sus mandamientos. Todos están aquí en la palabra, consumado en una sola obra perfecta. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para redarguir, a fin de que el Hijo de Dios, debemos preguntarnos si alguna vez nos hemos encontrado adorando una idea acerca de Dios que no corresponde a la verdad revelada en su palabra. Tenemos que tener cuidado con esto, porque nos hacemos cristianos por muchas razones y de muchas maneras. La más especial de todas ellas es la oración del pecador, y parece que ya esto nos hace hijos de Dios, y pareciera que esto resuelve todo. Esto resuelve todo, la oración del pecador resuelve todo si hay arrepentimiento y si hay fe en el Hijo de Dios. Ahí sí está resuelto. Pero usted puede hacer la oración del pecador 70 veces.
Usted puede repetirlo todos los días en la mañana, pero si no se ha arrepentido y si no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios, no hay salvación. No hay perdón de los pecados. Dice Efesios, porque por gracia sois salvos. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Me está diciendo que no hay ningún mérito en la salvación del pecador. Que todo descansa en la obra de Cristo, que es la gracia de Dios mostrada al hombre pecador. Cristo es la gracia de Dios el Padre para el hombre pecador. Es un regalo, es un don inmerecido. A eso es que se refiere el texto de Efesios capítulo 2, versículo 8. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. No la fe del don, sino la gracia. Y en la gracia no hay una participación del ser humano. Solo creer. Y creemos por la palabra, como dice Romanos 10, 17, en el poder del Espíritu Santo. Así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Miren lo que descansa en nuestra salvación. Tiene que haber arrepentimiento y fe en el Hijo de Dios. Hay mucha gente que puede encontrarse en la actitud que se había encontrado por mucho tiempo. Y entonces, cuando tiene una experiencia más profunda con Dios, a través de las circunstancias por las que él pasó, entonces reconoce en el capítulo 42, versículo 5, de a oídas había oído, mas ahora mis ojos te ven. Nos está hablando de una experiencia superficial, el solo saber y no conocer. Porque usted puede saber que Dios es el creador y dar por hecho, porque es la naturaleza que Dios ha puesto en el ser humano. Dios ha puesto eso como un don en la naturaleza humana, que queda por entendido que Dios es real y creador del universo. Eso no tiene discusión. Pero de dar por entendido, por el saber, a conocer a Dios, son dos cosas totalmente diferentes y una está muy lejos de la otra. La revelación escrita, revelación oral, pasada a escritura. A través de esa revelación llegamos al conocimiento pleno del Dios verdadero, el Dios creador y sustentador del universo, porque la palabra de Dios nos revela su carácter, sus atributos. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante dice, porque la ira de Dios se revela desde los cielos contra toda injusticia e impiedad de los hombres que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque lo que de Él se conoce, su eterno poder y deidad, dice Pablo en su carta a los Romanos, se hacen claramente visible, siendo conocido, de manera que no tiene excusa. No hay excusa de saber de la existencia de Dios. Pero el conocer es una verdad de una revelación oral, audible, como la voz que escuchó Adán en el huerto del Edén cuando cometieron pecado y se escondió, y entonces escuchó una voz que decía, Adán, ¿dónde estás tú? Es una revelación de Dios. Pero también es una revelación
oral cuando Dios tuvo que contarle a Moisés todo lo que había sucedido desde el Génesis, todo lo que aconteció dentro de ese libro, cómo fue la creación. ¿Quién pudo haberle dicho a Moisés cómo fue la creación? Moisés no vivió en ese tiempo. El Génesis no es un libro que le escribió Adán, el primer hombre, y que ha dado registro. Génesis es un libro que le escribió Moisés. ¿Y quién le dijo a Moisés cómo había sido la creación desde el principio? Dios mismo le dijo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así es la historia de la creación. Una revelación oral y luego pasa a ser una revelación escrita para darle continuidad al propósito de Dios, de que le conociéramos. Y entonces aquí nos quedan los registros, porque el deseo de Dios es ser conocido. Pero no podemos conocerle si no somos intencionales. Debe haber intencionalidad a la hora de conocer al Dios de las Escrituras. Entonces necesitamos conocer la Biblia, necesitamos leerla, necesitamos estudiarla para conocer plenamente a Dios y tener un conocimiento verdadero, un conocimiento profundo, auténtico acerca de quién es Dios. Solo conociendo lo que Dios ha revelado de sí mismo en su palabra es que podemos adorarlo en espíritu y en verdad, como lo dijo Jesús. La hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana y ella está diciendo: ustedes los judíos adoran allá en Jerusalén, pero nosotros adoramos aquí, en este pozo. Porque este pozo lo hicieron nuestros antepasados y nosotros adoramos aquí y ustedes dicen que es allá. Jesús le está diciendo: ni es en Jerusalén, ni es aquí tampoco en este pozo, porque Dios es espíritu. Está diciendo: Dios no tiene cuerpo y Dios no está confinado a un espacio físico, porque Él lo es todo y lo llena todo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es omnipotente. Y la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, está hablando entonces de que había una adoración que no era auténtica. Lo estaban haciendo con ideas, donde estaban confinando a Dios a un espacio físico. Lo hacían los judíos, lo hacían los samaritanos, pero también lo hacían los atenienses. Y un altar donde había una escritura que decía: al Dios no conocido. Entonces, ¿cuál era la actitud del hombre? Adorar a Dios sin conocerle. Y Dios, a través de Jesús, está intensificando ese deseo y ese propósito de que el hombre pueda conocerle más íntimamente, porque Dios no está estableciendo religiones. Lo que Dios ha establecido en la persona de su Hijo Jesucristo por su muerte y resurrección en la cruz del Calvario es una relación. Pero no puede haber una relación correcta con Dios si no le conocemos a través de su palabra, a través de esta revelación. No podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. Entonces, como Dios es espíritu, como Dios no tiene cuerpo porque es incorpóreo, entonces a Dios hay que adorarlo así, en espíritu. Dios está aquí, Dios va donde quiera que yo voy, va al estadio, al deporte, va a la piscina cuando estoy celebrando un cumpleaños, cuando estoy disfrutando de unas vacaciones, va conmigo a la playa, va conmigo al trabajo, va conmigo a la casa, va conmigo a la iglesia. Dios está en todas partes porque Él es espíritu. Y entonces yo debo ser un verdadero adorador con mi vida. Con mis acciones debo adorar a Dios y no confinar a Dios a un espacio físico. Hoy es domingo, voy a adorar a Dios.
Ya ese tiempo ha terminado, ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre como en espíritu, pero también en verdad, porque tales adoradores ustedes han estado adorando a Dios sin conocerle. Jesús está reconociendo que los samaritanos estaban teniendo una adoración equivocada de Dios. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Porque la primera verdad es que Dios es espíritu y está en todas partes. Porque si Dios solo hubiese estado allá en el templo de Jerusalén, ¿quién más podía adorarle? Ya no sería un Dios grande y maravilloso, sería un Dios pequeño y limitado. Y si Dios solo hubiese estado confinado a que le adoraran en el pozo, entonces nadie más podía adorarle. Y si Dios iba a estar un rato en el templo o un rato en el pozo, nosotros no pudiésemos adorarle hoy. Nadie más pudiese hacerlo. Dios tendría que trabajar mucho porque tendría que estar de un lugar a otro. Entonces, este domingo voy a la iglesia Monte de Sinaí para que me adoren. El siguiente domingo voy a San Cristóbal. El siguiente domingo voy a Caracas. El siguiente domingo voy a Barquisimeto. ¡No! Dios está en todas partes. Porque esa es una cualidad de quien Él es. Él es omnipresente. Por eso se requiere el conocimiento de quién es Él. Esa es la verdad que Jesús dice, en espíritu y en verdad. Es decir, necesitas un conocimiento verdadero acerca de quién es Dios, para que puedas ser un verdadero adorador. Eso es lo que significa ese pasaje de Juan capítulo 4, versículo 22 en adelante. Los que no conocen a Dios adoran lo que creen saber de Dios. El que no conoce a Dios por las Escrituras adora lo que cree saber de Dios. Por lo tanto, es importante comprender que adoran una creación de su propia mente y esto se llama idolatría. Y nos encontramos con que la gente está adorando a Dios a su propia manera, a su conveniencia, en sus propios criterios y razonamientos. En eso se encuentra la mayoría de las personas. Dios ha dicho que la gloria del hombre está en entender y conocer que Él es Dios. No hay mayor gloria que esta. No hay mayor honor que entender y conocer a Dios. Pero necesitamos hacerlo a través de su palabra, a través de su revelación escrita. La Sagrada Escritura, la Biblia, hoy en cantidades de versiones que pueden ser leídas, traducida a la mayoría de los idiomas del mundo, al alcance de todos, de un clic en el teléfono a un clic en el internet, usted puede tener ya acceso a la palabra de Dios. Entonces no hay excusa. Somos muy responsables de caer en la idolatría por la falta de conocimiento de quién es Dios. Nuestra gloria, amados hermanos, es entender y conocer quién es Dios el Padre y quién es Jesucristo, a quien Él ha enviado. Ese debe ser nuestra mayor gloria, nuestro mayor honor. Tener un conocimiento claro de quién es Dios el Padre y quién es Jesús, a quien Él ha enviado. En el Evangelio según San Juan, capítulo 17, versículo 3, el Señor Jesús dijo:
Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Es evidente que ese es el deseo de Dios, ser conocido. Dios quiere que tú le puedas conocer íntimamente, pero que también puedas conocerle personalmente. Dios se ha revelado como un ser personal, pero un Dios trino. Eso lo hemos dicho anteriormente. Y lo ha hecho a través de la historia de la salvación que podemos encontrar en las Escrituras. La palabra de Dios desde el Génesis hasta Apocalipsis es la historia de la salvación. Es una historia que Dios da a conocer porque es la intención de Él, que conozcamos sus planes, que conozcamos su propósito. Y que a través de esa revelación de la historia de la salvación, entonces, lo que Dios quiere es ofrecerle al hombre pecador la posibilidad de salvación por medio de la fe en su Hijo Jesucristo. Lo que Dios quiere es que el hombre sea salvo y que la salvación venga por medio del creer en la obra de su Hijo en la cruz del Calvario, para que podamos tener comunión con Él y para que podamos ser herederos de eterna salvación. Porque estamos perdidos, porque estamos condenados. Por eso, mis amados hermanos, es que Jesús, el Mesías, Jesús, el Mesías, el ungido, el enviado, es la revelación final y completa de Dios. No hay más revelaciones. Jesús el Mesías es la revelación final y completa de Dios. Es la palabra final de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 1, dice la palabra del Señor: en el principio ¿era qué? El Verbo. Esa es la palabra. Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y este Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito de Dios. Amado, Jesús es la palabra final de Dios. Es la palabra completa, la palabra final de Dios. Dios ha determinado su voluntad, sus propósitos, su decreto en la persona de su Hijo Jesucristo. Eso es lo que quiere decir Juan capítulo 1, versículo 1. Y en eso, capítulo 4, versículo 12, el apóstol Pedro lo deja bien claro. Hechos capítulo 4, versículo 11 y versículo 12, dice la palabra del Señor: este Jesús. ¿Quién es este Jesús? Bueno, el Verbo, la palabra, el Verbo hecho carne. Este Jesús es la piedra reprobada por nosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él es el mensaje de Dios. Él es la salvación de Dios. Es la palabra completa y final de Dios. Hebreos capítulo 1, versículo 1, versículo 4. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, está dando claro que Dios utilizó muchas formas de hablar al hombre en el pasado. Y en los tiempos finales, Dios ha determinado hablar por medio de su Hijo. Él es la palabra completa y final. No hay más revelación. Jesús es la
de Dios el Padre al mundo. En estos tiempos finales, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al versículo 4, hay otros pasajes más. Cuando vamos a Colosenses capítulo 1, Colosenses capítulo 1, versículo 15 en adelante, entonces la palabra del Señor dice, Él, hablando de Jesús, es la imagen de Dios invisible. Es decir, que Jesús es la forma visible de Dios Espíritu. Es la imagen de Dios. La forma visible de Dios es Jesús. No hay otra. No hay más nombres, no hay más personas, no hay más forma. Es Jesús. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Cualquiera pudiese interpretar erróneamente este texto diciendo, si Él es el primogénito de toda creación, esto significa que Jesús es un ser creado. Pero estaríamos interpretando el texto fuera de su contexto. Porque aquí no se refiere en cuanto a la obra de la creación. Se refiere a cuanto al tiempo. Es en cuanto al tiempo que Él es primero que todas las cosas. En ese orden. No en el orden que se crearon las cosas. Jesús fue creado primero. No en ese orden. Se está hablando en orden en cuanto al tiempo. ¿Qué fue primero? Lo creado Jesús. Se está diciendo, Él es el primero. Es decir, Él estaba primero. ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Hasta la eternidad, porque Él es Dios. Él es eterno. Él es la forma visible de Dios, es Jesús. No hay otra revelación final. Él es la revelación completa y final de Dios para el mundo. Entonces el versículo 16 comienza a darnos la explicación. Ahora vamos con el contexto. Entonces nos está diciendo, este es el contexto posterior, nos está diciendo, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas cosas fueron creadas en Él? Todas. Entonces, si todas las cosas fueron creadas en Él, entonces Él no es parte de la creación. De una vez entonces nos aclara el texto, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Porque Él es el creador de todas las cosas. Porque Él es Dios. Pero es una persona de la deidad de Dios. Del Dios que nos revela la Biblia, un Dios trino. Dios se nos ha revelado como un Dios trino, un Dios en tres personas. Y este es un dilema que hay con respecto al bautismo y que esto lo resuelve. Esto lo resuelve cuando entendemos la persona de Jesús. El Señor Jesús en la gran comisión, Mateo 28, por tanto, ir a ser discípulos de todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ese es el mandato de Jesús. Y pareciera que esto entra en conflicto entonces con el mandato de Pedro, cuando los judíos se dieron cuenta que habían crucificado al autor de eterna salvación, al dador de la vida. Entonces le dijeron a Pedro, hermano, ¿y ahora qué haremos? Y Pedro le está diciendo a los judíos que sí creían en el nombre de Dios, que sí creían en Hashem, que sí creían en Adonai. Le está diciendo Pedro a los judíos que sí creían en la manifestación del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo ungía a los reyes, los sacerdotes, y muchos hombres en la historia del Antiguo Testamento fueron poseídos por el Espíritu Santo y usados de gran manera por un tiempo determinado.
Sabían que el Espíritu Santo había caminado con el pueblo de Israel por el desierto, por la noche en columna de fuego y por el día columna de nube. Pero Jesús es el Mesías prometido. Ellos lo estaban esperando. Y en su ignorancia y por el propósito determinado de Dios, le crucificaron porque era parte del plan de Dios. Y ellos están diciendo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Pero están diciendo, bautícense en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados. Y se resuelve entonces el problema de los judíos. Ahora estaban aceptando a Jesús como el Mesías prometido. En cambio, en Mateo capítulo 28 es una comisión para los que no eran judíos. Por tanto, ir y hacer discípulos ¿a dónde? En Jerusalén, en Samaria, en Judea, no, a todas las naciones. ¿A cuáles naciones? Las naciones que no conocían a Dios de ninguna forma. Las naciones que eran paganas, que eran idólatras, que no tenía un conocimiento claro acerca de Dios. Por eso que cuando Pablo llegó a Atenas, dice que su espíritu enardecía al ver a las multitudes entregadas a la idolatría. Y comenzó a predicar el Evangelio y a tener discusiones con los judíos, con los piadosos, con los religiosos, con todo el mundo. Entonces, acecharon de él. Y en su defensa, entonces Pablo dice, he observado, varones hermanos, que sois muy religiosos. Y por donde quiera que he pasado he visto altares. Y me he encontrado con uno en especial que dice al Dios no conocido, pues vosotras adoráis a Dios sin conocerle. Y ese Dios a quien ustedes adoran sin conocerle es el que yo les estoy predicando. Ese es el que yo les estoy anunciando. Entonces, atrás, porque solo tienen una idea acerca de Dios, que han hecho una escritura al Dios no conocido, y eso les hacía a ellos ser idólatras. Y la gente podía ir a venerar esa escritura, pero no había una verdadera adoración porque no había un conocimiento pleno acerca de Dios. Ellos tenían la idea de que había un Dios que ellos no conocían. ¿Se dan cuenta entonces que Dios es intencional en que le conozcamos? ¿Cómo el deseo de Dios es que podamos conocerle? Y ahora bien, ¿cómo es necesario que nosotros seamos intencionales de conocerle a Él? Primera a Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice, porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él es la revelación completa y final de Dios el Padre para el mundo. Esa es la verdad. Jesús el Mesías es la revelación completa y final de Dios. Jesucristo, mis amados hermanos, es la revelación de Dios el Padre al mundo, a un mundo caído, pero que está gobernado por el príncipe de este siglo, por Satanás. Entonces, como el hombre está muerto en sus delitos y pecados, entonces su mente está entenebrecida, está cautiva, y solo la luz del Evangelio puede resplandecer en ellos y dar claridad de cuál es el camino del Padre, cuál es la verdad del Padre y cuál es la vida del Padre. Es la única forma, el Evangelio, a través del Evangelio, es que el hombre que está en tinieblas, gobernado por Satanás, es que puede ser libre de la esclavitud, del dominio, del pecado y de Satanás. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Tenemos que proclamar el Evangelio de la gracia de Dios. Tenemos que confrontar al hombre pecador con la verdad del Evangelio. No podemos continuar
ofertando un evangelio barato. Hay que hablar de la verdad de Dios, cualquiera sea el precio. Tenemos una gran responsabilidad de cumplir con la gran comisión de predicar el evangelio y dar a conocer el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Porque Él es la revelación completa y final de Dios. Hermano, dejen ya de que Dios es bueno, vamos para la iglesia, porque Dios es maravilloso. Vamos a la iglesia para que se acaben tus problemas. Vamos a la iglesia para que se arregle tu matrimonio. Vamos a la iglesia para que mejore tu finanzas. Eso puede ser secundario. Dios puede ayudar a alguien que tiene problemas económicos. Dios puede ayudar a alguien que tiene problemas con una enfermedad. Dios puede resolver los problemas de una familia. Pero es que hay un problema que es mayor, que no lo puede resolver el hombre. Hay un problema mayor. Dios puede sanar a un enfermo, pero ese enfermo un día va a morir. Dios puede salvar un matrimonio, pero esas personas van a morir un día. Dios quiere resucitar muertos y salvarlo de la condenación eterna. Y el mensaje del Evangelio es salvación o condenación. En nuestras manos, bajo nuestra responsabilidad, está la proclamación del Evangelio de la gracia de Dios. Hay una gran responsabilidad y hay que dar a conocer el nombre de Jesús. Nombre exaltado sobre todo nombre. Porque Jesús es Dios encarnado. Jesucristo, de Dios, Dios se hizo carne en la persona de Jesús. ¿Para qué? Para hacer lo que el hombre no podía hacer. Morir en la cruz del Calvario para la remisión de sus pecados. El hombre no podía alcanzar esto, porque la ira de Dios es mayor y solo podía hacerlo por el derramamiento de la sangre de un inocente. Y dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Era el sacrificio de un justo por los injustos. Bueno, solo Dios. Y por eso Dios se hizo visible en la persona de Jesús para poder morir. Se hizo humano como usted y como yo. Claro, teniendo la dos naturaleza, pero se hizo humano para que se diera el sacrificio en la condición humana. Y hubiera el derramamiento de sangre de un inocente. Para que todo aquel que en Él cree y se mantenga creyendo, no se pierda, mas tenga la vida eterna. No hay duda de que Jesús es Dios. No hay duda de que Jesús es la forma visible de ese Dios Espíritu eterno, creador, juez y sustentador del universo. No hay ninguna duda que Jesús es el Mesías prometido, el Salvador del mundo. No hay duda de esto. Solo necesitamos conocerle. Y no podemos hacerlo fuera del conocimiento de las Escrituras, que es la revelación oral escrita que Dios nos ha dejado para que le conozcamos. La mayor revelación de Dios, el Padre del mundo, en toda la historia de la humanidad ha sido a través de su Hijo Jesucristo. No hay mayor revelación que esta, porque es Dios en su forma visible. Por eso decimos, si tengo a Cristo, ¿qué tengo? Tengo todo lo que necesito. Si Jesús es la forma visible de Dios, si es la palabra completa y final de Dios, es la revelación del Padre, y no hay más, y yo creo en Él, y confío en Él, y le recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador, y le confieso que Dios le ha levantado a los muertos, tengo todo lo que necesito. Tengo salvación y vida eterna. Tengo todo lo que necesito, porque estoy completo en Cristo Jesús, Señor nuestro.
porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Estamos completos en Cristo. Esto significa que estamos llenos de la plenitud de Dios. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Y vosotros, ¿cómo estamos? Vosotros estáis completos en quién? En Él, porque Él es la cabeza de todo principado y potestad, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué significa esto? Que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Primero tenemos que entender que la palabra completo significa entero, total, indiviso, sin concesiones o sin modificaciones. Entonces, hay tres verdades esenciales. Número uno, estar completo significa ser perfecto para Dios por el sacrificio de su Hijo Jesucristo en la cruz de Calvario por el perdón de nuestros pecados. Eso es lo primero que significa estar completos, ser perfectos para Dios. Podemos verlo en el mismo capítulo de Colosenses, en el capítulo 1 de la misma carta, versículo 27 y versículo 28. Allí dice el apóstol Pablo: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo. ¿En quién? Cristo en vosotros, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El gran misterio revelado, el gran misterio de los siglos que estuvo escondido y que ahora ha sido revelado a los que no somos de la nación de Israel, que no somos judíos, es que Cristo por la fe habita en nosotros. Ese es el gran misterio. Qué impresionante es la vida cristiana. Eso es el Evangelio. Es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. El versículo 28 dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar, ¿cómo? ¿De presentar cómo? Perfecto. ¿En quién? En Cristo Jesús, a todo hombre. Eso es lo que significa que estamos completos en Cristo Jesús, que somos perfectos para Dios por el sacrificio de su Hijo en la cruz del Calvario. No nos hace falta nada. Miren, esto debe ser aplicado a nuestra vida diaria, en todas las áreas de nuestras vidas. A la hora de tomar una decisión, tengamos cuidado. Se requiere de una vida de comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. Se requiere de una vida de comunión con Dios a través de su Hijo Jesucristo. No hay otro medio. Juan capítulo 15, versículo 5, Jesús dijo: porque separado de mí, nada podéis hacer. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 9, dice el apóstol Pablo: a la comunión con su Hijo Jesucristo, a la cual hemos sido llamados. 1 Corintios capítulo 1, versículo 9. Número 2. Se requiere del ejercicio de las principales disciplinas espirituales. El buen atleta es disciplinado. El que juega fútbol entrena fútbol, hace ejercicio de rutina para desarrollar habilidades de pateo de pelota, destrezas para llevar, para driblar, de una vida disciplinada. Bueno, el cristiano de igual manera, si quiere alcanzar la plenitud de Dios y desarrollarla, porque ya está en nosotros, entonces requiere de ese ejercicio de las principales disciplinas espirituales, que son ¿qué? Número 1, una vida de oración. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice: constantes en la oración. Se requiere una vida de oración, primero que nada, porque la oración nos conecta con Dios. Es relación con el Padre. Y cuando ores, entra en tu
aposento y cerrara la puerta, ahora tu Padre que está en los secretos, y tu Padre que ve en los secretos te recompensará. Hay recompensa de parte de Dios porque hay relación. Dice el autor hebreo, acerquémonos pues confiadamente al trono de su gracia. Eso es la vida de oración. Y aquí carecemos mucho de esto. Oramos de vez en cuando. Eso no es una vida de oración, es ser constante en la oración. La otra disciplina espiritual es el estudio diario de la palabra de Dios. Tenemos que leer la palabra de Dios, tenemos que meditar en la palabra de Dios, tenemos que escudriñarla, tenemos que leerla, tenemos que meditarla, tenemos que aplicarla, tenemos que compartirla. Necesitamos un estudio diario de la palabra de Dios. El Salmo capítulo 1 bien dice, y en su ley está su delicia, y en su ley bendita de día y de noche. Que el estudio de la palabra de Dios sea un deleite, sea algo agradable, algo delicioso, algo que debe gustarnos sobremanera para que la palabra abunde en nuestros corazones y entonces podamos vivir la plenitud de Dios. Y tercero, se requiere manifestar a Cristo. Alcanzamos la plenitud de Dios cuando manifestamos a Cristo en todas las áreas de nuestras vidas, para que no haya duda de que soy un hijo de Dios. No debe haber duda de que ahora somos hijos de Dios y que estamos llenos de la plenitud de Dios. No, es que yo soy cristiano, yo soy el hijo de Dios. ¿Y las evidencias? ¿Dónde está la plenitud de Dios? Si eres un hijo de Dios, entonces Cristo está en ti, en la persona del Espíritu Santo. Entonces estás lleno de la plenitud de Dios. Todas las áreas de tu vida reflejan eso. Y la gente no va a tener duda. Si no quiere que la gente dude, entonces sé un reflejo de Jesús. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y juntamente con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos das